Mi ex psicópata eliminó a todas las mascotas que adopté hasta que adopté a un pitbull rescatado que le arrancó la cara de un mordisco. Me llamo Ana, y estoy escribiendo esto desde la sala de espera de un hospital con líquido rojo seco todavía bajo mis uñas. No mi líquido rojo, el suyo. Déjame retroceder. Hace 3 años conocí a Diego en una cafetería en Portland. Tenía esta sonrisa que te hacía olvidar tu propio nombre. Cabello oscuro, ojos verdes, llevaba franela de una manera que no parecía que lo estuviera intentando demasiado. Me compró el café sin preguntar, lo que normalmente me habría molestado, pero algo en la forma en que lo hizo se sintió diferente. Hablamos durante 4 horas seguidas. Me contó sobre su trabajo como ingeniero de software, su familia en Boston, su sueño de construir una casa diminuta en el bosque. Le conté que era diseñadora gráfica freelance, que acababa de mudarme a Portland hace 6 meses, que todavía estaba tratando de descubrir quién era después de una mala ruptura. Escuchó. Realmente escuchó. No el tipo de escucha donde alguien solo está esperando su turno para hablar, el tipo donde recuerdan todo lo que dices. Bandera roja número 1 que ignoré por completo. Empezamos a salir 2 semanas después. Era perfecto. Demasiado perfecto. Pero había aprendido a desconfiar de mis instintos después de mi última relación. Así que ignoré esa vocecita en mi cabeza que decía, ve despacio. 4 meses después, adopté un gato. Un pequeño tabby naranja del refugio llamado Mango. Siempre había querido un gato, pero mi ex antes de Diego era alérgico. Así que esto se sintió como reclamar algo para mí misma. Diego parecía estar bien con eso. Dijo que amaba a los gatos. Incluso le compró a Mango juguetes y comida elegante. 2 semanas después, Mango desapareció. Llegué a casa de una reunión con un cliente y encontré la ventana abierta de par en par. La ventana de mi apartamento en el 3er piso que nunca abría más que una rendija porque era paranoica con exactamente esto. Diego me ayudó a buscar en el vecindario durante horas. Hizo volantes. Publicó en todas las páginas de mascotas perdidas. Me sostuvo mientras lloraba hasta dormirme. Estas cosas pasan, dijo, acariciándome el cabello. Los gatos son curiosos. Probablemente solo se alejó. Pero Mango no era ese tipo de gato. Era tímida, le tenía miedo a todo. No habría saltado por una ventana a 3 pisos de altura. Intenté decírselo a Diego, pero él solo seguía asegurándome que la encontraríamos. Nunca lo hicimos. Estuve devastada durante meses. Diego estuvo allí para todo, paciente y comprensivo. Incluso sugirió que esperáramos un tiempo antes de tener otra mascota. No estás lista todavía, dijo. Date tiempo para sanar. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto entonces. La forma en que me observaba llorar como si me estuviera estudiando, tomando notas. 8 meses pasaron. Finalmente me sentí lista para intentarlo de nuevo. Adopté un perro esta vez. Un mezcla de beagle llamado Galleta del mismo refugio. 7 años calmado perfecto para vivir en apartamento. Diego se mudó conmigo 2 semanas después de que traje a Galleta a casa. Parecía el siguiente paso natural. Habíamos estado juntos más de un año. Prácticamente vivía en mi lugar de todos modos. Su contrato de alquiler estaba terminando. Tenía sentido financiero. Además, pensé que tenerlo cerca sería bueno para Galleta. Alguien en casa más a menudo, ya que Diego trabajaba de forma remota. Galleta murió 3 semanas después. El veterinario dijo que fue envenenamiento. Veneno para ratas específicamente. Pero no tenía veneno para ratas en mi apartamento. Nunca había tenido ratas. El edificio estaba bien mantenido, viejo pero limpio. ¿Podría haber entrado en contacto con él afuera?, preguntó el veterinario. Tal vez. Galleta siempre olfateaba alrededor de los contenedores de basura durante los paseos, pero estaba bien entrenado. Nunca comía nada del suelo. Diego me sostuvo en la oficina del veterinario mientras le aplicaban la eutanasia a Galleta. El veneno había destruido sus órganos. No había nada que hacer. Lloré tan fuerte que vomité en el estacionamiento. Lo siento mucho, susurró Diego frotándome la espalda. Esto es mi culpa. Debería haberlo vigilado más cuidadosamente durante los paseos. No es tu culpa, dije. Porque lo creía. Insistió en que lo era. Se culpó a sí mismo durante semanas, lo que me hizo consolarlo mientras yo me ahogaba en mi propia pena. Bandera roja número 2. Me dije que había terminado con las mascotas. 2 en menos de 2 años. No podía manejarlo más. El universo claramente me estaba enviando un mensaje. Diego estuvo de acuerdo. Tal vez solo no eres una persona de mascotas, dijo suavemente. Y está bien. Pero sabía que era una persona de mascotas. Había crecido con animales. Mi perro de la infancia vivió hasta los 16. Mi familia siempre tuvo gatos, pájaros, incluso un conejo una vez. Nunca había perdido una mascota así antes. 6 meses pasaron. Diego me propuso matrimonio. Pequeño, íntimo, solo nosotros en una caminata en el desfiladero. El anillo era simple y perfecto. Dije sí porque lo amaba y porque decir no se sentía como admitir que algo estaba mal cuando no podía señalar qué. Fijamos una fecha para el verano siguiente. Empezamos a planear. Su mamá voló para conocerme. Era fría, formal, pero Diego dijo que así era ella. Luego llegó el invierno y vi una publicación en Facebook del refugio. Habían rescatado 40 perros de una situación de acumulación. Necesitaban hogares de acogida desesperadamente. Una de las fotos mostraba a este pequeño mezcla de terrier, enmarañado y asustado, escondido en la parte trasera de una jaula. Algo en mí se rompió. Le mostré a Diego. Solo acogida, dije. Temporal. Necesitan ayuda. Su mandíbula se tensó solo por un segundo. Luego sonrió. Por supuesto, si es importante para ti. Recogí al perro al día siguiente. Una hembra, tal vez 2 años, pensaron. Había estado viviendo en su propia suciedad. Nunca socializada, aterrorizada de todo. La nombré Pimienta por las manchas blancas y negras en sus orejas. Diego mantuvo la distancia al principio. Dijo que no quería abrumarla, lo cual aprecié. Pimienta necesitaba espacio para descomprimirse, pero noté cosas. Pequeñas cosas. La forma en que Diego la observaba cuando pensaba que no lo estaba mirando. No con afecto, con algo más. Algo calculador. Me convencí de que estaba siendo paranoica. Había sido nada más que solidario, servicial, amable. Pimienta empezó a calentarse conmigo después de una semana. Comiendo de mi mano. Durmiendo en una cama para perros al lado de nuestra cama, aprendiendo que adentro significaba seguridad. Una noche, me desperté con Diego de pie sobre su cama, solo mirándola en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Mi voz ronca por el sueño. Se sobresaltó. No podía dormir. Quería revisar cómo estaba en la oscuridad. No quería despertarte con la luz. Tenía sentido.
Volví a dormir. Bandera roja número 3. 2 semanas en la acogida. Llegué a casa temprano de una compra en el supermercado. Había olvidado mi billetera. Diego estaba en la cocina. El tazón de comida de pimienta estaba en el mostrador y Diego estaba haciendo algo con él. No podía ver que estaba inclinado sobre él, de espaldas a mí. Hola, llamé. Saltó. Realmente saltó. Tiró el tazón al suelo. La comida se esparció por todas partes. Jesús, Ana, me asustaste. Lo siento. Olvidé mi billetera. Miré la comida en el suelo. ¿Qué estabas haciendo? Solo alimentándola. Estaba tratando de sorprenderte cuidándola. Se rió, pero sonaba mal, forzado. ¿Por qué estaba el tazón en el mostrador? La alimento en el suelo. Estaba midiendo las porciones. Quería asegurarme de hacerlo bien. Lo miré por un largo momento. Mi corazón estaba haciendo esa cosa extraña, latiendo demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Ok, dije. Gracias. Agarré mi billetera y me fui. Me senté en mi auto por 10 minutos antes de ir a la tienda. Algo estaba mal. Sabía que algo estaba mal, pero no podía hacer que las piezas encajaran en mi cerebro. Esa noche, no dejé que Pimienta comiera la comida que Diego había preparado. Inventé una excusa sobre que tenía malestar estomacal. La alimenté con comida fresca de una bolsa nueva. Diego no dijo nada, pero sentí que me observaba. Empecé a alimentar a Pimienta yo misma en cada comida. Dejé de dejarla sola con Diego. Inventaba excusas para llevarla a mi estudio cuando trabajaba, aunque era menos conveniente. Diego lo notó. No confías en mí con ella, dijo una noche. No era del todo una pregunta. No es eso, mentí. Entonces, ¿qué es? Solo es frágil. Quiero ser cuidadosa. Me miró por un largo momento. Bien. El refugio llamó una semana después. Tenían un adoptante potencial para Pimienta, una mujer jubilada con un patio cercado y 2 perros pequeños más. Situación perfecta. Debería haber estado feliz. Ese era el objetivo de la acogida. Encontrarles buenos hogares. En cambio, me sentí enferma. Le dije al refugio que quería adoptar a Pimienta yo misma. Acogida fallida lo llamaron. Pasa todo el tiempo. Estaban emocionados. La cara de Diego cuando se lo dije. Nunca la olvidaré. Solo por un segundo, algo oscuro parpadeó en su expresión. Luego se fue, reemplazado por esa sonrisa solidaria. Eso es genial, cariño. Sé que significa mucho para ti. Pero su voz era plana, vacía. Esa noche no podía dormir. Seguía pensando en Mango, en Galleta, en Diego de pie sobre Pimienta en la oscuridad, en él haciendo algo con su tazón de comida. Pensé en el patrón. Cómo ambas mascotas habían muerto después de que Diego había estado cerca de ellas por un tiempo. Cómo había sido tan solidario a través de mi pena. Cómo había sugerido que no era una persona de mascotas. Mis manos temblaban mientras agarraba mi teléfono. Me senté en el baño con la puerta cerrada con llave y empecé a buscar en Google. Pareja matando mascotas. Signos de relación abusiva. Signos de advertencia de abuso a mascotas. Los artículos me revolvieron el estómago. Abuso a mascotas como táctica de control. Una forma de probar límites. De causar dolor sin dejar marcas para ver si la pareja se quedaría. Pensé en lo perfecto que había sido Diego. Lo atento. Cómo parecía saber exactamente qué decir y cuándo. Las personas que son demasiado perfectas suelen ocultar algo. Revisé la hora. 2:00 de la mañana. Llamé a mi mejor amiga Julia. De todos modos, contestó al cuarto timbre, voz espesa por el sueño. Ana, ¿qué pasa? Le conté todo. Las mascotas, los patrones, mis sospechas. Sonaba loco diciéndolo en voz alta. Estuvo callada por mucho tiempo. Ven a quedarte conmigo, finalmente dijo. Esta noche, ahora mismo, trae a Pimienta. No puedo simplemente, Ana, escúchate. Tienes miedo de tu prometido. Ven aquí. Figuraremos algo por la mañana, pero no fui porque una parte de mí todavía no lo creía. No podía creerlo. Diego me amaba. Iba a ser mi esposo. Solo estaba estresada y paranoica. Y Pimienta empezó a enfermarse 3 días después, vomitando, sin comer, letárgica. La llevé al veterinario inmediatamente. No le dije a Diego que iba, solo la agarré y me fui mientras él estaba en una reunión. El veterinario hizo pruebas, no encontró nada concluyente. Dijo que tal vez comió algo que no debería. Me dio medicación y me dijo que la vigilara de cerca. No dejé que Diego se acercara a su comida después de eso. Preparaba todo yo misma. La mantenía conmigo constantemente. Mejoró. Empezó a comer de nuevo, a jugar, a actuar normal. Diego actuaba normal. También. Demasiado normal. Como si estuviera actuando. Cada gesto se sentía ensayado. Empecé a buscar apartamentos. Le dije a Julia, pero a nadie más. Revisaba listados durante los descansos para el almuerzo. Calculaba cuánto necesitaría para un depósito. El problema era el contrato de alquiler. Diego y yo acabábamos de renovar por otro año. Ambos nombres en él. Romperlo costaría miles que no tenía. Necesitaba pruebas, algo concreto, no solo un sentimiento en mis entrañas. Así que, pedí cámaras nido, pequeñas disfrazadas de cargadores de teléfono y marcos de fotos. Las instalé alrededor del apartamento cuando Diego estaba en su noche semanal de póker con sus compañeros de trabajo. Me sentía loca haciéndolo, como si yo fuera la loca. Tal vez lo era. Las primeras 2 semanas, las cámaras no mostraron nada, solo vida normal. Diego trabajando, caminando, viendo TV. Luego una tarde, estaba en una presentación con un cliente. Recibí una alerta de movimiento en mi teléfono de la cámara en la cocina. Saqué el feed en mi teléfono bajo la mesa. Diego estaba de pie en el mostrador. Pimienta estaba en su jaula en la sala donde la había dejado. Tenía su tazón de comida y una pequeña botella marrón. Lo vi sacudir algo de la botella en su comida, mezclarlo con su dedo, poner la botella de vuelta en su bolsillo. Mis manos se entumecieron. El cliente todavía estaba hablando. Alguien me hizo una pregunta. No tengo idea de qué dije. Terminé la reunión temprano. Inventé una excusa, conduje a casa, yendo 20 sobre el límite de velocidad todo el camino. Diego no estaba allí cuando llegué. Su auto se había ido. Pimienta todavía estaba en su jaula llorando para salir. La dejé salir y tiré su comida a la basura.
La alimenté de una bolsa fresca, manos temblando tanto que apenas podía abrirla. Luego descargué el metraje de la cámara en mi laptop. Lo vi una y otra vez. No había error, no malentendido. Diego estaba envenenando a mi perro. Llamé a Julia. Vino inmediatamente. Vio el metraje ella misma. Santo respiró. Ana, necesitas llamar a la policía y decirles que mi prometido está envenenando a mi perro. Pensarán que estoy loca. Tienes evidencia en video de él poniendo algo en la comida de perro. Podría ser vitaminas por lo que saben. Suplementos. Necesito más. Lo que necesitas es salir de aquí. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero también conocía a Diego. Si solo me iba, vendría por mí. Me encontraría. Había sido tan cuidadoso. Tan metódico. Esto no era impulso. Era planeado. Necesitaba atraparlo. ¿En serio? ¿Atraparlo? De una manera que no pudiera salir hablando. Tengo una idea, dije. Pero va a sonar loco. Julia me miró como si hubiera perdido la cabeza cuando le expliqué. Tal vez lo había hecho. El plan era simple. Fingiría que todo era normal. Mantendría las cámaras funcionando. Reuniría más evidencia, suficiente para probar un patrón, suficiente para que la policía tuviera que escuchar, y mantendría a Pimienta a salvo pase lo que pase. Comería solo comida que yo preparara. Bebería solo agua que yo vertiera. La vigilaría cada segundo. Diego llegó a casa esa tarde actuando normal. Preguntó sobre mi día, besó mi mejilla, jugó con Pimienta para las cámaras. Sonreí y charlé, y fingí que no había visto cómo intentó envenenarla 4 horas antes. Fue lo más difícil que había hecho. Durante la semana siguiente, lo atrapé 3 veces más. Siempre cuando pensaba que estaba fuera o ocupada. Siempre cuidadoso. Siempre con esa misma botella marrón. Hice que Julia revisara el metraje. Tenía un amigo que era veterinario. Pensaron que podría ser anticongelante. Dosis pequeñas. Suficiente para enfermar a la mascota lentamente. Evitar sospechas. Ana. Esto es suficiente, dijo Julia después del 4.º video. Ve a la policía ahora. Pero había empezado a investigar. Leí sobre casos como este. Lo difícil que eran de probar. Lo a menudo que el abusador se salía con la suya porque la víctima no tenía suficiente evidencia, porque los fiscales no pensaban que el envenenamiento de mascotas valía su tiempo. Necesitaba que confesara decirlo en voz alta donde pudiera grabarlo. Así que puse una trampa. Le dije a Diego que tenía que ir a una conferencia en Seattle. 3 días invitación de última hora. No podía rechazarla. ¿Qué hay de Pimienta? Preguntó demasiado casual. La internaré. ¿Es el lugar en Beaverton que te gustó? Puedo cuidarla. ¿Seguro? Sé que estás ocupado con el trabajo. Quiero realmente compensarte por sabes galleta. Sus ojos se suavizaron y se entristecieron. He estado pensando mucho en eso. ¿Cómo te fallé entonces? Déjame hacer esto. Quería vomitar. En cambio sonreí. Ok, gracias. Eso significa mucho. No fui a Seattle. Fui al apartamento de Julia con Pimienta. Configuré una laptop para monitorear todas las cámaras. Esperé. Diego pasó el primer día actuando normal, trabajando, haciendo comida, viendo TV. El segundo día empezó a registrar mis cosas. Revisó mi cómoda, mi computadora, buscando algo. El tercer día trajo a alguien al apartamento. Una mujer, alta, rubia, confiada. Se sentaron en mi sofá bebiendo vino y riendo. La reconocí de su teléfono. Su compañera de trabajo, Emma, la que había mencionado unas veces, dijo que eran solo amigos. No actuaban como amigos. Los vi besarse. Vi cómo la llevó a nuestro dormitorio. Vi cómo cerró la puerta. Julia puso su mano en mi hombro. Apágalo. No necesitas ver esto. Pero seguí mirando porque necesitaba saber. Necesitaba ver quién era Diego realmente. Salieron 1 hora después. Emma se estaba vistiendo, hablando de algo. Luego Diego lo dijo. Nunca lo sabrá. Es una idiota. Siguió adoptando animales incluso después de que maté a los primeros 2. Algunas personas se niegan a aprender. Mi sangre se heló. Emma se rió. Eres terrible. Esos pobres animales. Son solo animales y ella se estaba volviendo demasiado cómoda, demasiado independiente. Las mascotas la hacían feliz. No puedo permitir eso. ¿Qué hay del nuevo? Dándole tiempo. No quiero que sea demasiado obvio. Pero una vez que estemos casados, la aislaré. Embarazada, tal vez. Entonces no importará. No podrá irse. Emma lo besó. Eres tan malo, me encanta. Julia estaba grabando en su teléfono. Toda la conversación. Eso es suficiente. Dijo. Llamaremos a la policía ahora. Pero yo ya estaba pensando adelante. Diego acababa de confesar asesinato. 2 cargos y conspiración para un tercero. Más el engaño. Más lo que fuera que estuviera en esas grabaciones. Pensaba que era tan inteligente, tan cuidadoso. Pero se había vuelto arrogante. Cometió el error que todos los narcisistas cometen eventualmente. Me subestimó. Llamé a un abogado antes de llamar a la policía. Obtuve consejo. Documenté todo. Marcas de tiempo. Fechas. Registros veterinarios. Los videos. La confesión en audio. Luego llamé a la policía e informé crueldad animal con evidencia. Les tomó 3 días arrestarlo. 3 días de fingir volver. De Seattle. Actuar normal. Dormir en la misma cama que un hombre que había asesinado a mis mascotas y planeaba atraparme en un matrimonio. La detective que tomó mi declaración se llamaba Rodríguez. Había visto casos como este antes. Sabía en qué podían convertirse. Hiciste lo correcto. Dijo. Estos tipos siempre escalan. Mascotas primero, luego parejas. Diego fue acusado de 2 cargos de crueldad animal y un cargo de intento de crueldad animal. Encontraron la botella marrón en el bolsillo de su abrigo. Anticongelante justo como pensó el amigo de Julia. Intentó alegar que era para su auto.
que no tenía idea de cómo terminó en la comida de perro, que los videos estaban editados, pero su abogado vio el metraje de él con Emma. Escuchó la confesión. Sabía que estaba acabado. Diego aceptó un acuerdo de culpabilidad. 1 año en la cárcel, 3 años de libertad condicional, orden de restricción, consejería obligatoria. No suficiente. Ni de cerca suficiente por lo que hizo, pero era algo. Emma siguió enviándole mensajes en la cárcel. Lo sé porque el fiscal me mostró los mensajes como parte del caso. No pensaba que hubiera hecho nada malo. Pensaba que yo estaba exagerando. Eran solo animales. Los chicos serán chicos. Algunas personas están más allá de la ayuda. Me mudé temporalmente con Julia. Rompí el contrato de alquiler. Tomé el golpe financiero. No me importó. Empecé terapia. Lidié con el hecho de que casi me casé con un hombre que había asesinado a mis mascotas como forma de control, que había planeado aislarme, atraparme. Lidié con la culpa de no haberlo visto antes, de haber ignorado las banderas rojas, de haber confiado en él. Mi terapeuta dijo que no era mi culpa, que Diego me había estado preparando desde el principio, que los abusadores son expertos en ocultar quiénes son realmente. Ayudó. Un poco. Pimienta ayudó más. Ella también había pasado por el infierno. Nos recuperamos juntas. 6 meses después de que Diego fue a la cárcel, empecé a buscar un lugar más grande. Algo con patio. Espacio para que Pimienta corriera. Julia vino conmigo a las visitas. Me ayudó a reducir las opciones. Encontramos una casita perfecta en el sureste de Portland. Vieja pero encantadora. Patio cercado. Asequible. Hice una oferta. Fue aceptada. El día de la mudanza fue un caos. Julia, su novio Marcos, mi hermano Tomás, todos ayudando a cargar cajas. Pimienta corriendo, explorando cada rincón de su nuevo hogar. Me sentí ligera por primera vez en años. Esa noche, sola en mi nueva casa, tomé una decisión. Iba a acoger de nuevo. Dar a más perros como Pimienta una segunda oportunidad. Pero sería más inteligente esta vez. Más cuidadosa. Confiaría en mis instintos. Y nunca ignoraría las banderas rojas de nuevo. Solicité al refugio la semana siguiente. Estaban emocionados de tenerme de vuelta. Dijeron que enviarían algunos perros que necesitaban colocación temporal. El primero llegó 2 semanas después. Un pitbull senior llamado Roxy, 70 layalib de músculo y cicatrices, y el temperamento más dulce que había visto. Había sido incautada de un ring de peleas de perros. Necesitaba cuidados médicos y socialización. El refugio dijo que era inadoptable, demasiado vieja, demasiado dañada, demasiado equipaje. La miré una vez y me enamoré. Roxy tenía miedo de todo al principio. Ruidos fuertes, movimientos repentinos, hombres especialmente. Temblaba cuando Tomás venía a ayudar a arreglar mi cerca, pero amaba a Pimienta. Se hicieron amigas instantáneas. Y lentamente, día a día, Roxy empezó a confiar en mí. No estaba buscando adoptarla. El plan era solo acoger, ayudarla a sanar lo suficiente para tal vez encontrar un hogar. Pero 3 meses después, no podía imaginar mi vida sin ella. Llamé al refugio. Me la quedó. Estaban impactados, felices. Dijeron que Roxy había tenido suerte, pero yo era la afortunada. La vida cayó en un ritmo. Trabajo, perros, terapia, sanación. Diego salió de la cárcel después de 8 meses por buena conducta. La orden de restricción todavía estaba en efecto. No pensaba mucho en él ya. Era un fantasma. Una lección aprendida. Luego una noche, 3 semanas después de la liberación de Diego, llegué a casa de una cena con Julia. Era tarde, casi las 11:00. La calle estaba tranquila. Estacioné en mi entrada y agarré mi bolso. Fue entonces cuando lo vi. Diego de pie en mi patio. Las luces con sensor de movimiento aún no lo habían captado. Solo estaba allí en las sombras junto a mi cerca. Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo. Me vio verme. Sonrió. Esa misma sonrisa que me había hecho olvidar mi nombre 3 años atrás. Excepto que ahora todo lo que veía era podredumbre debajo. Debería haber llamado al 911. Debería haberme quedado en mi auto. Debería haber conducido lejos. En cambio, abrí mi puerta. Necesitas irte. Solo quiero hablar. Estás violando una orden de restricción. Vete ahora. Di un paso más cerca. Arruinaste mi vida, Ana. Arruinaste tu propia vida. Todo esto por unos estúpidos animales. ¿Sabes cómo era la cárcel? ¿Te importa? Ni un poco. Su rostro cambió. Esa máscara de civilidad cayó. Piensas que ganaste, pero no lo hiciste. Vas a pagar por lo que me hiciste. Las luces de movimiento se encendieron. Inundaron el patio. Podía verlo claramente ahora. Ver la ira en sus ojos, el odio. Tenía algo en la mano. No podía decir qué. Algo metálico brillando. Diego, vete o llamo a la policía. Llámalos. Estaré dentro de tu casa antes de que lleguen. Y esos perros que tanto amas. Te haré mirar. Mi mano ya estaba en mi teléfono. Dedo en el botón de llamada de emergencia. Pero entonces lo escuché. Un sonido desde dentro de mi casa. Bajo y profundo. Ladrando. El ladrido de Roxy. Diferente de su ladrido normal. Más profundo. Peligroso. Diego también lo oyó. ¿Qué demonios es eso? Esa es tu peor pesadilla si no te vas ahora mismo. Se rió. ¿Un perro? ¿Piensas que un perro me asusta? Llámate 2 de los tuyos. El ladrido se hizo más fuerte, más cerca. Luego la puerta para perros, la que había instalado el mes pasado, se abrió de golpe. Roxy salió como un misil. 70 libras de músculo y furia y cada pedazo de trauma de ese ring de peleas canalizado en pura rabia protectora. Diego tuvo tiempo de levantar su brazo. Eso fue todo. Roxy lo golpeó a la altura del pecho, lo tiró de espaldas, fue directo a su cara. Me escuché gritando, escuché a Diego gritando, escuché los horribles sonidos de dientes y desgarro y Roxy, suelta. No escuchó al principio. 3 años de abuso, meses de peleas, todo saliendo de una vez. Pero luego Pimienta estaba allí, ladrando, bailando alrededor de ellos, y algo en Roxy hizo clic. Soltó, retrocedió, vino a pararse entre yo y Diego. Pelos erizados, labios retraídos, sangre en su hocico. Diego se acurrucaba en el suelo, manos sobre su cara, gritando, sangre por todas partes. Llamé al 911, manos temblando tanto que apenas podía marcar. La operadora estaba calmada. Hacía preguntas. Respondía en piloto automático. Sí, alguien estaba herido. No, no estaba en peligro inmediato. Sí, el perro estaba contenido. No, no sabía la extensión de las lesiones. Diego todavía gritaba. Esa cosa intentó matarme. Te demandaré.
Haré que la sacrificen. Yo estaba violando una orden de restricción en mi patio, amenazándome. Vas a la cárcel de nuevo por más tiempo esta vez. La policía llegó primero, luego la ambulancia. Cargaron a Diego en una camilla. Su cara era un desastre. Laceraciones profundas, parte de su oreja arrancada, marcas de mordidas por todo su cuello y mandíbula. Los paramédicos dijeron que necesitaría cirugía. Mucha. Podría tener cicatrices permanentes. Bien. Uno de los oficiales tomó mi declaración, escuchó toda la historia, revisó la orden de restricción, vio que Diego la había violado. El perro preguntó, ella me estaba protegiendo. Tenía un arma. Me sentí amenazada. Encontraron un cuchillo en la hierba donde Diego lo había dejado caer. Cuchillo plegable, de aspecto desagradable, el oficial asintió. Necesitaremos llevar a tu perro para una retención de cuarentena. Procedimiento estándar para una mordida, pero dadas las circunstancias. Miró a Diego siendo cargado en la ambulancia. Creo que este fue un claro caso de defensa. El fiscal lo revisará, pero dudo que tu perro enfrente consecuencias. Se llevaron a Roxy de todos modos. 10 días de retención en control animal. Asegurarse de que no tuviera rabia. La visité todos los días. Parecía confundida al principio, como si pensara que había hecho algo malo, pero seguí diciéndole que era una buena chica. La mejor chica. Mi heroína Diego intentó presentar cargos. Perro peligroso, ataque sin provocación, todo eso. Pero la cámara de seguridad que había instalado después de la situación con Diego, la que cubría todo mi patio, había captado todo. Él en mi patio. El cuchillo. Las amenazas. Roxy defendiéndome. El fiscal desechó sus reclamos. Agregó más cargos para Diego. Violación de orden de restricción. Amenaza criminal. Posesión de arma durante un crimen. Volvió a la cárcel. No saldría por años esta vez. Recuperé a Roxy después de 10 días. La traje a casa con un collar nuevo y el bistec más grande que pude encontrar. Ella y Pimienta me encontraron en la puerta como si hubiera estado fuera por años en lugar de unas horas. Julia vino esa noche. Trajo vino y comida para llevar. Nos sentamos en mi sofá con ambos perros entre nosotras. Sabes que esto es una locura, ¿verdad? Dijo como completamente loca. ¿Qué parte? Todo. El asesinato de mascotas, el ex psicópata, la venganza del pitbull. Esto es como de una película. Sí, bueno, es mi vida. ¿Cómo estás tan calmada con esto? Lo pensé. Realmente lo pensé. Porque soy libre. Ya no puede herirme. No puede herir a mis perros. No puede herir a nadie. Va a estar en prisión. E incluso cuando salga tendrá un registro. Todos sabrán qué hizo. Justicia poética. Sí, algo así. Bebimos nuestro vino en silencio por un rato. Pimienta roncaba suavemente. La cabeza de Roxy era pesada en mi regazo. ¿Vas a seguir acogiendo? Preguntó Julia. Absolutamente. Incluso después de todo esto. Especialmente después de todo esto. Diego intentó romperme hiriendo cosas que amaba. Si dejo de amar cosas por él, gana. Así que voy a amar más fuerte. Más fuerte. Voy a salvar a todos los perros que pueda. Julia sonrió. Eres una especie de badass. ¿Sabes eso? Tengo buenos maestros. Rasqué a Roxy detrás de sus orejas mutiladas. Esta chica sobrevivió cosas que ni siquiera puedo imaginar. Si ella puede volver de eso, yo puedo volver de Diego. 3 semanas después, la fecha del juicio de Diego fue fijada. El fiscal dijo que era un caso abierto y cerrado. Conseguiría al menos 5 años esta vez. Tal vez más si podían probar que había planeado herirme, no solo amenazar. Emma dejó de enviarle mensajes. Encontró un nuevo novio. Publicaba sobre él constantemente en redes sociales como si Diego nunca hubiera existido. Algunas personas no tienen lealtad. Gracias a Dios empecé a salir de nuevo lentamente, cuidadosamente. La primera cita fue en un parque para perros. Pensé que si no podían manejar a mis perros, no tenía sentido seguir. Se llamaba Carlos, contador. Trabajo aburrido, pero era gracioso al respecto. Amaba los animales. Tenía 2 gatos rescatados en casa. Hablamos por 3 horas mientras Roxy y Pimienta jugaban. Le conté sobre Diego en la segunda cita. Pensé que mejor sacarlo del camino. Algunos chicos huirían. Estaba bien. Necesitaba a alguien que pudiera manejar la verdad. Carlos no huyó. Solo escuchó. Hizo preguntas. Parecía genuinamente horrorizado por lo que Diego había hecho. Tu perro es una heroína, dijo, mirando a Roxy. Espero que lo sepa. Se lo digo todos los días. Lo tomamos despacio. Realmente despacio. No estaba lista para apresurar nada. Tal vez nunca esté lista para eso de nuevo, pero era agradable. Tener a alguien que viera mis cicatrices y no se inmutara. Que entendiera por qué necesitaba acoger perros. Por qué tenía cámaras por todas partes. Por qué no podía dormir sin ambos perros en mi habitación. El juicio ocurrió a finales de primavera. Tuve que testificar, enfrenté a Diego a través de un tribunal. Lo vi intentar mentir para salir de todo. Su abogado intentó pintarme como loca. Dijo que había orquestado todo, que había entrenado a Roxy para atacarlo, que lo había atraído a mi casa. El fiscal lo destruyó. Mostró los videos de Diego envenenando a Pimienta. Reprodujo el audio de él confesando a Emma. Mostró el metraje de seguridad de mi patio. Diego con un cuchillo. Diego amenazándome. Roxy haciendo lo que había sido entrenada en ese horrible ring de peleas. Proteger a toda costa. El jurado deliberó por 2 horas. Lo encontró culpable en todos los cargos. El juez le dio 7 años. Dijo que lo que Diego había hecho era calculado y cruel. Que no había mostrado remordimiento. Que era un peligro para mí y para los animales. 7 años, no vida, no para siempre, pero mejor que un año. Mejor que salir en 8 meses por buena conducta. Lloré en el baño del tribunal después de la sentencia. Julia me sostuvo mientras sollozaba. Alivio, ira, duelo por el tiempo que perdí con Diego. Por las mascotas que asesinó. Por la persona que era antes de conocerlo. Se acabó, dijo Julia. Realmente terminado esta vez. Y lo era. Fui a casa esa noche y me senté en mi patio trasero con Roxy y Pimienta. Las vi jugar en la luz menguante. Pensé en lo cerca que estuve de perder todo. Pero no perdí. Sobreviví. Y no solo sobreviví, reconstruí. 6 meses después del juicio, adopté otro perro, un mezcla de labrador anciano llamado Mabel. Ciega de un ojo, artrítica. El refugio dijo que nadie la querría. Encajaba perfectamente en nuestra pequeña manada. Luego otro, un terrier de 3 patas llamado Bandido. Luego 2 más, pareja unida de huskies que alguien había abandonado cuando se hicieron demasiado viejos. Mi casa se convirtió en un santuario. Un lugar donde las cosas rotas venían a sanar, justo como yo.
Carlos me propuso matrimonio un año después de la sentencia de Diego. No con un gran gesto o un anillo elegante, solo sentados en mi sofá con 5 perros amontonados alrededor nuestro, viendo una película siendo ordinarios. Quiero hacer esto para siempre, dijo. Tú, yo, ¿cuántos perros podamos caber en una casa? Dije sí porque había aprendido algo de Diego. Había aprendido que el amor no debería doler. No debería hacerte más pequeña. No debería quitarte las cosas que te hacen tú. El amor real hace espacio, agrega, multiplica. Nos casamos 6 meses después en mi patio trasero. Ceremonia pequeña, amigos cercanos, familia, los 5 perros como testigos. Diego envió una carta desde la prisión. Su abogado la reenvió. No la abrí, solo la tiré. Lo que sea que tuviera que decir, no necesitaba escucharlo. Era mi pasado. Un capítulo cerrado, una lección aprendida. Tenía un futuro ahora, lleno de posibilidad. Lleno de perros que necesitaban ser salvados. Lleno de un hombre que me amaba por exactamente quién era. Y tenía a Roxy, mi chica, mi heroína. El perro que salvó mi vida siendo exactamente lo que había sido entrenada para ser. Una luchadora solo que por las razones correctas esta vez. A veces pienso en qué habría pasado si no la hubiera adoptado. Si me hubiera quedado solo con Pimienta. Si hubiera conseguido otro perro pequeño, algo que Diego pudiera herir. Habría irrumpido en mi casa esa noche. Lo sé, había traído un cuchillo. Lo había planeado. Y no sé si habría sobrevivido. Pero adopté a Roxy y ella me protegió. Y ahora Diego está en prisión y yo soy libre. Y eso es su propia clase de justicia. La poética, la mejor clase. La gente me pregunta a veces si estoy enojada, si odio a Diego por lo que hizo, si deseo que le pasaran cosas peores. Y la verdad es, no pienso mucho en él ya. Es ruido, estática, un mal sueño del que desperté. Estoy demasiado ocupada viviendo, acogiendo perros, amando a mi esposo, construyendo la vida que quiero en lugar de la vida que alguien más planeó para mí. Esa es la verdadera venganza, no el juicio o la sentencia de prisión o incluso los dientes de Roxy. La verdadera venganza es ser feliz sin él, ser completa, ser libre. La verdadera venganza es prosperar. Fui a visitar a Diego una vez alrededor de un año en su sentencia. No sé por qué. Cierre tal vez, o solo curiosidad mórbida. Se veía diferente, más pequeño de alguna manera. Las cicatrices en su cara habían sanado mal. Nunca volvería a ser guapo. Nos sentamos uno frente al otro en la sala de visitas. Plexiglas entre nosotros. Receptores de teléfono como en las películas. No se disculpó. No preguntó cómo estaba. Solo me miró con ojos planos, vacíos. ¿Qué quieres? Finalmente dijo. No lo sé. Supongo que pensé que necesitaba verte para hacerlo real. Es real. Estoy aquí. Tú me pusiste aquí. Te pusiste aquí tú mismo. Mataste a mis mascotas. Intentaste herirme. Eran solo animales. Y ahí supe que nunca lo entendería. Nunca entendería que había hecho mal. Algunas personas están rotas de maneras que no se pueden arreglar. Colgué el teléfono sin decir adiós. Salí de esa prisión y nunca miré atrás. Eso fue hace 2 años. Diego saldrá eventualmente. En 5 años más, probablemente menos con buena conducta, pero ya no tendré miedo. Tengo a Roxy. Tengo a Pimienta. Tengo a Mabel y Bandido y los Huskies. Tengo a Carlos. Tengo a Julia. Tengo una vida que construí desde cero después de que Diego intentara quemarla. Y si alguna vez se acerca a mí de nuevo, bueno, Roxy no es la única que aprendió a contraatacar. Yo también aprendí. No soy la misma persona que era cuando conocí a Diego en esa cafetería. No la chica que ignoraba las banderas rojas porque quería ser amada. No la mujer que se quedaba callada mientras sus mascotas morían. Soy alguien nueva ahora. Alguien más dura. Alguien que conoce su valor. Alguien que nunca dejará que nadie la haga sentir pequeña de nuevo. Diego intentó romperme. En cambio, me forjó en algo más fuerte. Así que gracias, Diego, por ser exactamente quien eres. Por mostrarme exactamente quién no quiero ser. Por darme el mayor regalo. El conocimiento de que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Incluso a ti. Especialmente a ti. Estoy escribiendo esto desde mi patio trasero. Tarde de verano, luz dorada, perros jugando, Carlos asando la cena, la vida siendo ordinaria y hermosa y mía. Mi ex psicópata mató a todas las mascotas que adopté hasta que adopté a un pitbull rescatado que le arrancó la cara de un mordisco. Y ahora estoy aquí viva, libre, feliz. Ese es el final de la historia. O tal vez es el comienzo. De cualquier manera, ya no tengo miedo. Y eso es todo.